que dé una opinión distinta a Picasso o que quiera, o sea, reforzar lo que dice. Seguro. Miren chicos, el que no sepa, dígalo. No, yo no sé por qué. Es la realidad. Pero no tenga pena, roche, vergüenza, no tenga eso. Sáquese eso de la cabeza. Porque es la única manera de que ustedes puedan aprobar. ¿Sí? O sea, ningún profesor acá, ninguno, créanme la verdad, ninguno quiere que ustedes reprueben. Yo no quiero que nadie jale, pero yo sí quiero que la gente que apruebe sepa y conozca el tema. ¿Entiendes? O sea, lamentándolo mucho, si la gente no conoce, no puede pasar. Es así de plano. ¿Sí? Pero sí quiero que conozcan el tema. El profesor Nader quiere lo mismo, exactamente lo mismo. Queremos que sepan, que aprendan. Porque hay muchos que se van a topar con cosas en la carrera que tienen que ver en este caso con termodinámica, ¿no? Seguramente pues van a llevar cursos un poco más fuertes, más duros. Fluido, por ejemplo, con cambio. O sea, el que vea fluido, téngalo por seguro que va a tocar muchos conceptos termodinámicos allí. Si no lo domina, ahí va a estar todo el tiempo, o por lo menos un tiempo. ¿Sí? Los químicos ven termoquímica y dicen que no es tan fuerte como esta, pero sí les sirven un montón los conceptos que han visto acá. Cuando ven transferencia de calor, también les sirven estos conceptos. Entonces lo importante es que ustedes aprendan bastante bien todo lo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Entonces bien, la eficiencia entrópica se da en 4 dispositivos. En la turbina, en el compresor, en la bomba y también se da en las toberas. Pero nosotros no hemos visto el caso de las toberas. Sí, los dispositores, claro, en las partes de la velocidad. ¿Okay? Entonces, nosotros estamos refiriéndonos nada más a tres dispositivos, que son turbina, compresor y bomba. ¿Cierto? ¿Okay? ¿Por qué se hace eficiencia entrópica? ¿Por qué se le mide la eficiencia entrópica a esos dispositivos? Por la razón de que nosotros lo que queremos es que la turbina, que es la que en este caso produce trabajo, tenga un trabajo más grande, ¿cierto? Y que los dispositivos que necesitan trabajo para funcionar, como la bomba o el compresor, tengan una cantidad mucho menor. ¿Y por qué se quiere eso? ¿Por qué se quiere? ¿Por qué queremos tener más trabajo en la turbina y menos en la bomba? O más trabajo en la turbina y menos en el compresor. Porque en la turbina te está dando trabajo, entonces quieres obtener más trabajo por menos que estás gastando, mientras que en la compresor y bomba quieres meterle menos trabajo para hacer el mismo efecto. Recuerden que estamos trabajando en un ciclo completo, ¿cierto? Y en el ciclo nosotros buscamos que haya una eficiencia térmica lo suficientemente grande o lo mejor eficiente posible, ¿cierto? La eficiencia es esto que está acá. O sea, la eficiencia de un ciclo cualquiera, no estoy hablando de eficiencia entrópica, eficiencia de un ciclo, es trabajo neto sobre el calor de entrada, ¿cierto? Y este trabajo neto, señores, es trabajo en este caso, la turbina, menos el trabajo de ¿qué? De la bomba o compresor. ¿Sí? ¿Cuál es positivo y cuál es negativo? Es que eso tiene que ver con el balance. No se trata de que si sea positivo o negativo. ¿Ok? Porque si tú tienes la bomba, o sea, si yo tengo la bomba acá, Tienes que meterle trabajo para que funcione. ¿ok? Trabajo así, ¿no? Trabajo la bomba, ¿cierto? Pero si tienes la turbina, tú entras por acá, trabaja la turbina, ¿cierto? ¿Sí? Eso es lo que pasaría en la turbina. ¿Ya? Entonces trabaja la turbina en el trabajo de la bomba o compresor. ¿Sí? Mientras la diferencia, o sea, si yo quiero que este sea más grande, por eso le calculo la eficiencia entrópica al dispositivo. Esto crece, esto se hace más chico. Si esto crece y esto se hace más pequeño, evidentemente esta diferencia es más grande. Y si esta diferencia es más grande, esto que está acá es mayor, y por ser mayor, esto también va a crecer. Entonces tengo un ciclo más eficiente. La eficiencia del ciclo es el rendimiento térmico, en este caso, ¿sí? Que tiene que ver con cuánto trabajo hace a partir de la fuente de calor de la cual él recibe. ¿Se entiende? Entonces, bien, tengo esto.
También yo puedo asociar el trabajo neto a los calores, o sea, los calores que se dan en la fuente, ¿sí? Y el ciclo que ustedes analizaron por lo menos en el problema 2, en el problema 2 había una bomba, 2 intercambiadores y había una turbina, ¿cierto? Entonces, tenemos bomba, intercambio de calor, luego hay una turbina, luego viene el condensador, y cierro acá. Esto. Y los ¿Arriba cuál es? ¿Ah? El de arriba es el compresor. Arriba la turbina. Esto es turbina, esto es bomba, esto es un intercambiador de calor y este es otro intercambiador de calor, ¿sí? Lo normal es que acá haya un calor de salida o un QL, ¿sí? Bueno, coloco QL para no confundirnos, ¿sí? QL con el QL. Exactamente, eso mismo. En inglés. Y acá el trabajo de la bomba. Y acá, salud, la turbina. ¿Cierto? Ahora, acá es donde comienza la situación. ¿Sí? Ustedes pueden analizar este ciclo que está acá de esta forma y lo pueden analizar cambiando este señor que está acá por un compresor. ¿Cierto? Si yo cambio esto por un compresor, ¿qué cambia ahora? No, ¿qué debería cambiar en el ciclo? Sí. ¿Qué debería cambiar en el ciclo? Pregunta. La sustancia. ¿Ah? La sustancia. La sustancia. O sea, por esta bomba, ¿qué debería pasar? Líquido. Ya, un fluido que vamos a considerar que sea incompresible, ¿cierto? Entonces por acá va a pasar líquido. Acá pasa una sustancia pura. En este ciclo está pasando una sustancia pura. Evidentemente, si yo hablo de un gas y lo analizo solito en el estado en el que está, yo puedo decir que eso es una sustancia pura también, ¿sí? Pero no estamos entrando en las definiciones de sustancia pura, estamos tratando de diferenciar cómo es el trabajo con una sustancia o con otra, porque nosotros tenemos tablas, en este caso de agua, de propano, de refrigerante, ¿sí? ¿Qué más? ¿Verdad? ¿No está tabla ahí? Amoníaco. Tenemos varias tablas allí en el libro, ¿no? De las cuales podemos buscar simplemente valores tabulados. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa acá? Lo que nos interesa es saber cuáles son las condiciones. En el examen había condiciones que eran reales. Yo tengo, pongamos que yo diga que este es 1, este es 2, este es 3 y este es 4. ¿Sí? Chévere, ¿no? Cuando yo analizo los dispositivos que hacen trabajo isentrópico, que son estos dos, en los dispositivos de trabajo isentrópico, ¿qué es lo que tiene que cambiar? ¿La entrada o la salida? ¿Las propiedades a dónde cambian? Bueno, la pregunta va asociada más bien a que tenemos dispositivos que hacen trabajo isentrópico y que hacen también trabajo real. O sea, los tenemos que asumir así para ver cuál sería su máximo rendimiento ideal de los dispositivos, ¿cierto? Cuando yo comparo un dispositivo que es trabajo real versus uno que es trabajo ideal, el mismo dispositivo, ¿qué es lo que cambia? Las propiedades de salida. Las condiciones de salida. Si ustedes están claros que cambian las condiciones de salida, están claros en todo lo que vamos a dar después. ¿Okay? Si esto fuese real, o sea, si todo esto que está acá es real, ¿sí? Pongamos esto. Todas las condiciones son reales, es decir, que yo voy a tener acá H1 y este H1 va a estar asociado a una temperatura 1. Y voy a tener H2 acá igual asociado a una temperatura 2. Y voy a tener acá H3 asociado a una temperatura 3. Y voy a tener H4 asociado a una temperatura 4, ¿cierto?
Y todo lo que está acá yo lo voy a poder calcular los calores y los trabajos en función de las entalpías que tengo allí. ¿Te entiendes? ¿De dónde la vas a sacar? Evidentemente fijando estado y yéndote a las tablas correspondientes. ¿Sí? Salud. Una cosa, en el examen creo que había un detalle en uno que decía, creo que es este. Sí, en el ciclo, antes de entrar a la bomba decía aquí líquido saturado, creo que decía. Pero te daban presión y temperatura. ¿Ustedes qué era lo que tenían que hacer? Tenían que ir a la tabla y buscar presión, temperatura y comparar realmente para saber si estaban en ese estado que les daba. El estado en el que estaban era líquido comprimido. ¿Sí? Pero el líquido comprimido les permitía, bajo esas condiciones, entrar solamente por presión o por... O sea, si es líquido comprimido, entran por presión, lógicamente, ¿no? Pero la presión que les daban era tan baja que no podían. Tenían que entonces aproximar al líquido saturado. ¿Se entiende? Pero el que asumía que lo que decía ahí era el estado, podía decir, bueno, me meto a la tabla de líquido saturado por temperatura o me meto por presión. Si entraba por temperatura, de carambola le daba, ¿sí? Y si entraba por presión, le daba un valor diferente. Porque por presión, obviamente, cambia mucho más el valor. ¿Se entiende? Para sacar la Evidentemente eficiencia está mal. entrópica se trabaja por presión, eso es lo que nos han dicho en la asesoría. A eso es lo que voy. ¿Qué sucede? Acá todas las condiciones son reales, ¿sí? Pero yo necesito las condiciones ideales, que son las que van a, o sea, deberían cambiar en función, o sea, estas son diferentes a las ideales, ¿cierto? Y si a mí me están dando todas estas condiciones, yo necesito buscar entonces cuáles son las condiciones ideales. Y si me dieran todas las ideales, necesitaría buscar las reales, ¿se entiende eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo sé que acá cambia la condición de presión. O sea, acá, mejor dicho, aquí tengo una presión y aquí tengo otra, presión 2 y presión 3. Pero las presiones, si ustedes se recuerdan de los gráficos, chicos, las presiones a la salida y a la entrada no varían, básicamente son las mismas. Lo que va a cambiar es la temperatura porque el valor de entalpía es más grande o más pequeño. ¿Sí o no? Eso es lo que define que un trabajo isentrópico sea mayor o menor que un trabajo real. Por eso nosotros definimos que en la turbina, por ejemplo, si yo tengo la eficiencia isentrópica de la turbina, eso va a ser que, como el trabajo isentrópico va a ser más grande, va a ser ese trabajo real sobre el trabajo isentrópico, ¿cierto? Porque el trabajo isentrópico sería más grande, eso es lo que nosotros estamos buscando allí, ¿sí? Y en la bomba, yo voy a tener lo siguiente, yo voy a tener que la eficiencia, isentrópica, en este caso de la bomba, ¿okay? Va a ser el trabajo isentrópico sobre el trabajo real, porque acá debe ser más pequeño. ¿Sí? ¿Está claro esto? Ahora, esto que está acá, yo lo voy a poner en función de la entalpía. ¿Sí? Pongamos, esto es H1 menos H4S y este es H1 menos H4 real, ¿cierto? Y acá, esto debería ser H3 menos H2 sobre H3S menos H2, ¿sí? ¿Entiendes? Esa es la ecuación o la forma de calcularlo, ¿cierto? Ahora, el detalle está en esto, el detalle está acá, el detalle está acá y el detalle está acá. ¿Correcto? Ahí hubo detalles en la evaluación. ¿Por qué? Porque ustedes saben que por la bomba pasa líquido. Si yo asumo que eso es un fluido incompresible, el volumen específico acá se va a mantener constante. Y el trabajo se va a producir, en este caso, por la diferencia de presiones que hay. ¿Se entiende? Entonces, esto que está acá, yo fácilmente lo puedo calcular es así. Volumen específico por la diferencia de presión, en este caso la presión 1 menos la presión 4, o sea, la presión que viene, ¿no? Entre igual H1 menos H4. ¿Qué me permite esto? A mí lo que me permite esto es tener el valor del trabajo, ¿No tendría el signo cambiado? y al tener el valor del trabajo, lo que hago es buscar este señor que está ¿No acá. tendría el signo como negativo? ¿Cómo se llama? ¿No era menos B sobre P1, P4 siempre y cuando el de abajo es? ¿O tendría que cambiar el signo de abajo? O
sea, la entalpía creo que es H4 menos H1. Sí, si arriba lo pone como positivo. Pero que entalpía viene más. No, no, sí. grande. No, que el B específico por fórmula era no, menos B está bien, específico está bien. P1 menos P4. No, pero, o sea, No, sí, está Cristian, bien. yo no quiero que te fijes en sí en una fórmula como tal. Lo que quiero es que tú entiendas que se da el trabajo por diferencias de entalpía. ¿Sí? Y que en una bomba, únicamente en la bomba, yo puedo asumir que el volumen específico es constante y que va a darse el trabajo por diferencia de presiones. Eso es lo que tienes que entender. Ahora, ya que si al final tú hiciste balance solamente en la bomba y te salió negativo porque era un trabajo de entrada, lo que tú quieras, pues ya es otra cosa muy distinta. ¿Se entiende? Está bien. ¿Sí? Derecho. Entonces, Ujú, lo estoy viendo. fíjense, el detalle es cómo nosotros buscar ese H3S o ese H4S. Acá les estoy diciendo, se van por el trabajo de la bomba, hallan la condición, en este caso, de presión que son iguales, porque le dije que las presiones no van a cambiar, tienen el trabajo isentrópico y al tener el trabajo isentrópico despejan, en este caso, la salida isentrópica. Si despejan la salida isentrópica, ¿qué es lo que van a buscar? Lo que buscarían a partir de la salida isentrópica, buscarían la temperatura 4 isentrópica. ¿Sí o no? Ya va, bien. Aquí un detalle. Aquí es al revés. Creo que eso quería. Es H1. Quería decir Cristian. Claro. ¿Eso es lo que me querías decir, Cristian? Sí, en esa parte. La salida esta es esta. Aquí esta que está acá es la que me va a derivar una temperatura 1S. ¿Sí? Esta que está acá. ¿Eso es lo que querías decir tú? Sí. Ok. Entonces repito, para que no se pierda. Calculo esto que está acá me da el trabajo isentrópico y al tener el trabajo isentrópico calculo el valor de este señor que está acá, que es la salida isentrópica. Y esa salida me da una temperatura de salida isentrópica de 1S. ¿Por qué eso se iguala como que al volumen específico con P1 ¿Por qué? ¿Por qué H1S menos H4 es igual a volumen específico con P1? Recuerda que el trabajo yo lo puedo asociar a la presión por el cambio de volumen o al volumen específico por el cambio de presión. Hay una fórmula completa en la Sí. PPT que era menos volumen específico P2 menos P1 más la diferencia de velocidades al cuadrado más la diferencia de ¿Te altura. recuerdas en las pocas de las clases de aula donde se trabajaron los dispositivos por separado y se fueron haciendo los balances? ¿Sí? Ahí está la ecuación, pero la ecuación es esta. O sea, es volumen por la diferencia de presión. ¿Qué pasa? Como acá pasa un líquido, o sea, si acá pasa, supónganse ustedes, si aquí pasa el líquido saturado y aquí se comprime, al final de cuentas la diferencia de volúmenes del líquido va a ser muy mínima si entramos por temperatura en ambos casos, ¿cierto? Entonces se puede asumir que el volumen no cambia. ¿Y cuál usas para ahí el entrada o de salida? No lo calculas acá a la entrada. Calculas la entrada, ese volumen específico no cambia y solamente con la diferencia de presiones allá el trabajo. No, que tú tienes datos de la entrada, entonces puedes saber su volumen específico en la entrada. En la financiaría te va a faltar datos. Oye, pero eso te trabajo isentrópico. Claro. Y para que no le trabajo real, sí usas como que solo por diferencia de energía. Sí, exactamente. Porque tiene condiciones. Sí, pero la presión es 1 y 4 más. ¿La presión? No, el uno es como que 20. No, la presión en 1 y en 4 no puede ser la misma porque estos dispositivos aquí cambian la presión. Recuerden que acá hay intercambio de calor. ¿Sí? En estos dos intercambio de calor. Y estos dos que hacen trabajo hay o aumento de presión o caída de presión. ¿Sí? Entonces, como ese cambio de presión produce en este caso que se trabaja. Entonces, vuelvo y le repito, chicos. Fíjense, la diferencia de un real con un isentrópico es la salida. La condición fija que nosotros vamos a tener siempre a la salida va a ser, en este caso, la presión. ¿Sí? Y vamos a tener que entrar a tabla necesariamente. Este es el único dispositivo de los tres que les mencioné, la turbina, compresor y bomba, donde básicamente, o sea, yo puedo decir, bueno, mira, S4 es igual a S1, o sea, la entropía acá es la misma entropía acá, o sea, yo puedo decir que es isentrópico el dispositivo, ¿sí? Pero si usted fija el dispositivo con esta entropía,
y no asumes este volumen que está acá, entonces yo necesito esta condición más una condición afuera para poder fijar el estado de afuera y poder definir en este caso cuál sería el valor de H. ¿Se entiende? Y por consiguiente el valor de T. ¿Sí lo ven? ¿Estás claro en eso? Lo que acabo de decir. Una vez que encuentras el trabajo isentrópico, ¿cómo haces para encontrar el HUS? Una vez que hago esto, bueno, despejo acá porque la condición de entrada acá yo la tengo. Ah, el H4 de lo que sí. Claro. Sí, ok. Lo que hago es despejar, ¿no? Nada. ¿Sí? Bien. Eduardo, iba a preguntar. No entendí la parte en la que el volumen específico 4 es igual al 1. Es una bomba, es un líquido. Líquido es un incompresible. Aunque aumente la presión, el volumen específico va a seguir siendo líquido. ¿Eso solamente se da en bombas o también en compresores? Bombas. No. Porque la bomba, o sea, el agua no la puedes En comprimir. el compresor tú trabajas con aire, ¿sí? Y con ese aire tú puedes ir a tablas y buscar la entalpía en este caso. Pero ya el tratamiento de gases lo vamos a ver ahorita. O sea, calma. O sea, estoy como que repasando la parte de sustancia pura para que al final no se vayan a confundir. Respecto a la turbina pasa lo mismo. A la turbina la salida es la que cambia. Yo necesito buscar este señor que está acá. ¿Sí? Como tengo una condición de presión aquí, yo aquí sí puedo decir directamente como que, bueno, mira, es isentrópico y al ser isentrópico entonces yo digo, bueno, mira, cuando es isentrópico la condición de entrada es la misma que sale y con este factor y la presión 3 yo puedo hallar el estado y al hallar el estado busco H y busco temperatura. ¿Se entiende? La temperatura, ¿dónde la tienes? Ah. La temperatura es Claro, no sé si me piden la temperatura ahorita, pero eso lo vamos a hacer aquí, T3S y T3S. ¿Sí? Eso es fijando estados. ¿Sí? Ahí la temperatura ideal es igual a la temperatura real de salida ¿A dónde? en la turbina. La temperatura real de salida es igual a la temperatura. No, igual. Son diferentes porque los valores de entalpía son distintos. O son más grandes o son más chiquitos. O sea, te estoy diciendo, tú lo podrías hacer, pero tendrías que fijar la condición de estado fuera de la bomba, al salir de la bomba. Y generalmente no tiene la condición para hacerlo. O sea, si tienes la presión, y con la presión tendrías que entrar con la entropía para saber en qué tabla estás. O sea, tendría que ser presión más entropía. Dime. Yo en la bomba lo que hice fue hallar primero la entropía de S0 del H1, S0. hallé S0 y luego hallé mi temperatura Tenía aquí 20 megapascales como salía, ¿no? Temperatura 80. ¿Sí? hallé la entropía. Está bien. Entropía aquí. Y luego dice que era la misma acá. ¿Sí? Luego con la entropía 2. Y así es con eso. O sea, la entropía 2 que he buscado. Tendría que buscar compresión estaba. ¿Sí? Y luego buscaba con interpolación. ¿Cómo sería hacer esto si no fuera sustancia pura? Imagina que te dicen hacer eso, no hay nada. Una
a 5, que ¿Cuál es la A5? la de los líquidos con permisos. Chicos, ¿les parece si comenzamos el ejercicio? Sí, por favor. ¿Cuál de los dos? ¿El 1 o el 2? El uno propio. Los dos. Los dos. El 1 es rápido. Sí, Ya, el uno. El 2, porque ese funciona o no. Ajá. ¿Qué es lo que tenemos? El 1 es rápido. ¿Puede ser lo más derecha de la pizarra? Ah, ya. Sí, porque el reflejo de la ventana no es lo que se vea. Porque está bajo el teléfono de la computadora. ¿Qué dice el... Chicos, ¿qué dice el 1? Allá la tendencia requerir la temperatura de la salida del compresor. A eso te refieres, ¿no? Sí.
Esos son los datos, ¿no? Muy más altos, ahí. Sí. Todo. Ok. ¿Qué hacemos? Nos piden el trabajo real y la temperatura real de salida del compresor. La eficiencia del compresor va a ser esta, ¿no? Eficiencia entrópica en el compresor. ¿Quién va arriba? ¿Trabajo entrópico o real? Entrópico sobre trabajo real, ¿cierto? Okay. Esto sería igual a quién. Estamos trabajando con un gas ideal, correcto. Tenemos dos caminos que seguir. Un camino es calores específicos constantes o calores específicos variables. El de calores específicos variables es más eficaz. ¿Okay? Entonces, cualquiera de los dos podemos tomar, ¿sí? Cualquiera de ellos. Entonces, ¿esto qué es? Esto que está acá, ¿qué sería? Sería la entalpía 2 S entre la entalpía 1 entre la entalpía 2 y la entalpía 1, ¿cierto? ¿Por qué no es 1 menos 2? Para tu balance de energía no es No, yo estoy ahí trabajando con la eficiencia del compresor, nada más. Está mal si digo que es entropía 1 menos entropía 2 es ese cambio de los... Abajo, arriba y abajo. No pasa nada, no pasa nada. Ese es mi... O sea, aquí a la larga esto que está acá es lo Una mismo, ¿no? presión. O sea, si esto es negativo da positivo, y si es positivo da positivo, ¿cierto? Ahora, muy distinto cuando yo analizo nada más el dispositivo solito. ¿Se entiende? ¿Ok? Ajá. Esa es la eficiencia. ¿Qué condiciones tenemos nosotros acá? Tienes a la entrada que puedes calcular, es aire, a temperatura ambiente, tienes una atmosférica, ¿Ok? y con eso puedes hallar el H1 ¿Ok? y el S1, y entre el S1 puedes hallar el S2. Puedo usar también el P2, P1, P2S, P2S, el P2S, P2S, por allá. Tienes la presión ¿Por dónde quieren que trabajemos? ¿Por dónde quieren que trabajemos? ¿Trabajamos por coeficientes constantes o variables? constante es más fácil, ¿verdad? ¿Ah? ¿Constantes es más fáciles para ustedes? ¿Están seguros? Mire, variables trabajan así nada más. O sea, si es calores específicos variable, cuando tengan un proceso entrópico, ustedes lo que necesitan es esto. P2 sobre P1 es igual a PR2 de PR1. Eso es lo que necesitan buscar. Para ese ejercicio tan rápido hacerlo el constante porque para el variable hay que interpretar bastante. ¿Seguro? Sí, hay que interpretar 3 veces. Vamos, acá ya tengo todo. Ahí el límite por los dos. Ya. Ok. Vamos a hacerlo por acá. Mejor, trabajen más. Ajá. Listo. Tengo la presión, esta presión acá yo la tengo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y esta presión? También. También. Correcto. Entonces conozco esto y conozco esto. ¿Sí? Tengo, ¿qué más? La temperatura 1, ¿cierto que sí? Si tengo la temperatura 1, con temperatura 1, Puede ser el PR1. hallo el PR1 y puedo hallar el PR2. Y si hallo el PR2, tendría la temperatura en 2. ¿Sí? Entonces, PR2 sería igual a quién? A PR1 por P2 sobre P1. ¿Cuánto vale PR1, chicos? Entrando con la tabla, entrando a 295 grados Kelvin. ¿Qué pasa? Tabla de aire. 1.3068. 2, ¿Qué página? 1.3068. 30,68 por la presión 2. 5 contra 1. Sí, o sea, 500 entre 100. Sí. PR2 es 1. PR2 sale 6 La contra temperatura es 6. 6.5 contra 4. Ok, con esto que está acá entramos otra vez a la tabla y buscamos T 2S, ¿cierto? El tema Pero también no podemos... me den presión de P, va a tener que poner el H2.
Es cierto. Y con la H2S. Menos Y el interpolar. Ok, interpolando cuánto da. Alguien que interpole la temperatura mientras Picasso. Vamos a sacar todos los datos. La temperatura Salía como 466. Ajá. T12 se te da 465.81, H12 se te da 467.96. 467.96 kilojoule, kilogramo. Sí. Kelvin. No, kilojoule, kilogramo nada más. Ya, listo. Eso es. ¿Ok? Tenemos entonces H2S y tenemos H1. Tenemos condición real. ¿Qué condición real tenemos? La entrada, ¿verdad que sí? La entrada es real. O sea, entonces yo puedo tener H1. ¿Cuánto es H1? H1 te da 295.17. 2. 95.17. Entonces de acá, de esta ecuación, yo pudiera calcular H2, ¿cierto? O sea, de esa misma ecuación ya tengo esto, ya acá conozco la isentrópica, conozco esto, puedo hallar esto. De espejo, ¿cuánto sale H2? Acá. Te da 511.16. Y con esta saco la temperatura real, que es la que me están pidiendo, ¿cierto? Eso lo usas interpolando en tablas. ¿Cómo? Eso lo usas por tablas. Claro. Tienes que tener la tabla con esta H, porque es aire, ¿no? La temperatura real me sale 508. 508. No entiendo ni. Ese. Ok. Ahora teniendo H2 y teniendo el H1, que ya lo tenemos acá, sacamos el trabajo, ¿no? El trabajo real. El trabajo real va a ser igual a qué? ¿Ah? Tenemos esto. Esto que está acá sería el flujo másico por, en este caso, H2 menos H1. ¿Cuánto sale? Sería 0,75 por 511,16 menos 295,17. ¿Cuánto sale eso? Sí, sí lo hice en el examen. Pero no tengo ahorita la mano. 162. Tiene que tener calculadora que saque la cuenta. Yo cuando es un balance de energía no es más, es como así como H1 menos H2 o es H2 menos H1. Entonces el entrante sería o salida de Sí, que ustedes al final deciden cómo hacerlo, ¿sí? Al final, eso es lo que está preguntando Picasso. Yo estoy planteando la ecuación de la eficiencia, en el distinto como tú pongas los valores si al final estás dividiendo uno sobre otro. Lo que no puedes es tener 2 menos 1 arriba y 1 menos 2 abajo, o sea, viceversa, eso no lo puedes tener. ¿Sí? De ahí puedes despejar el otro valor y sacas en este caso un trabajo. Te estás dando cuenta que es más grande el valor de H2 que el de H1. Ahora, lo que ustedes no pueden perder la perspectiva es cómo es el trabajo en la turbina o en el compresor o en lo que estén evaluando. ¿Sí? En el compresor tenemos un trabajo que es limitado. ¿Sí? Pero si entra un valor de positivo o negativo. Depende de tu asunción. O sea, si tú trabajas con convención de signos, te debería salir en este caso
negativo porque está entrando, ¿cierto? Pero si trabajamos simple y sencillamente diciendo que el trabajo del compresor es tal, se trabaja y ya. ¿Me entiendes? Ok. ¿Cuánto da esto? 62 o 61. A mí sería 161,99. Aproximado a 1,62. 9925. Kilowatts, ¿no? Ok, ya esa es la pregunta. Esa es la pregunta 1, completa. Ya ahí eran 15 y después de la transformación fueron 30. Después te pide Después la siguiente pregunta que pide, Calor el calor del enfriador. y Para la 2 me piden el Q del enfriador. ¿Qué hacen ahí? Usamos las. Ya tienes las. Ahí hacen el balance, energía y todas las cosas. ¿Cierto? balance que se queda con Ok. Ahí no hay trabajo, ¿cierto? No hay trabajo, solamente entran flujos de masa. ¿Se ve? Que es estacionario, ¿sí? Y hay diferencias de entalpía, ¿cierto? Entonces, ahí ¿cómo sería el balance? ¿Cómo quedaría? 0 igual a menos Q, porque en este caso es el que supuestamente sale, ¿cierto? O pueden hacerlo neto. Ustedes sacan así y colocan neto, Q neto. Si al final sale negativo es porque hay salida, ¿sí? Entonces Q neto más flujo de masa que entra, que es el mismo de la entalpía de entrada, en este caso sería la 2, menos la entalpía 3, ¿cierto? Eso sería sacar la cuenta, entonces te queda Q es igual a ¿qué? A flujo másico H3 menos H2. Eso sería. ¿Ya? ¿Tenemos H3 y H2? Sí. H2 la tenemos. H2 la tenemos. H3 la podemos sacar. ¿Sí? Con esto que está acá, buscamos H3 en tabla, ¿cierto? ¿Cuánto nos da? 3. O sea, tienes la presión, tienes la temperatura en teoría de salida. No, pero recuerda que es aire. 300.19 300,19 menos H2. ¿H2 es cuál? 511,16, ¿cierto? Kilojoule, kilogramos. Se van a dar cuenta que sale negativo, ¿cierto? Y eso es lo que quiere decir que es pérdida de calor. Entonces, con esto es igual a cuánto? A menos. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto? 158.22. Negativo. El trabajo con la otra 9 es negativo también. Era lo que le explicaba Picasso. Si tú asumes convención de signo, ¿sí? Te puede salir negativo y tú dices, ah, bueno, es trabajo de entrada. Pero en este caso yo lo estoy asumiendo de forma directa viendo cuál entalpía es más grande. Y estoy asumiendo solamente como módulo de trabajo. Pero realmente yo sé que trabajo de entrada. ¿Se entiende? Puedes escribir, no asumo el método de convención de signo, simplemente estoy viendo que es un trabajo de entrada. Y si es un trabajo de entrada te da positivo. Si tú haces balance, te debería salir al final eso que está ahí, tal cual como está ahí. ¿Sí? Ok, esto que está acá, entonces salió negativo, le colocan. Ah, bueno, sale. Ya, listo. Se acabó. Viene la parte de la generación. Para la generación, ustedes tienen que aplicar balance de entropía. Vamos a hacer que aplicamos el balance. ¿Ah? Le salió 161, 162. 61,99. Me salió igual, pero mucho mal. ¿Hicieron mal? ¿Hicieron mal? Sí, Así que no. 161.99. Ya, ajá. Ahí está el calor. Ahora para la generación hay que aplicar balance, ¿cierto? Para aplicar balance, ¿qué es lo que hacemos? Es isentrópico, o sea, en este caso es estacionario, ¿cierto? La parte derecha, o la parte izquierda, mejor dicho, se hace 0. ¿Sí? ¿Y qué me queda de este lado?
¿Qué me queda? El Q también sea porque está adiabático. Me queda 0 igual a quién? Masa. Ah, ahí está calor sobre el foco, ¿cierto? Pero sería 0 porque me está diciendo que es adiabático. ¿Sí? ¿Qué más? Flujo de masa. Flujo másico, ¿por quién? Por la variación, en este caso, entropía de entrada menos la entropía de salida más la generada, ¿cierto? Eso es lo que queda. ¿Qué sucede? Esto es un gas ideal, ¿sí o no? Y ahí viene la parte más, para algunos, que es un poquito álgida. Cuando trabajo con calores específicos constantes, voy a decirlo acá, no lo voy a trabajar así, pero de esa manera es que pasa. Si esto que está acá es constante, yo tengo dos formas de hallar esa variación de entropía. Tengo esta que es Cp por el logaritmo de las temperaturas menos R logaritmo de la presión, o tengo esta que es Cb logaritmo de igual temperaturas más R logaritmo de los específicos. ¿Sí? Con constante. Si yo asumo constante, que eso es parte de lo que tienen que saber, la eficiencia, o sea, en este caso, cuando yo calcule procesos isentrópicos, ¿sí? Lo voy a hacer mediante las ecuaciones que relacionan, o sea, P1 a la K igual a P2, B2 a la K. ¿Sí? ¿Cierto? El K es la... Y voy a relacionar P, T o B dependiendo. Y el K es la relación de calores específicos. Cp entre Cb. ¿Cierto? Eso es cuando tengo calores específicos constantes. Pero si yo tengo, por el contrario, lo que estoy haciendo acá, que es calores específicos variables, Cp, Cb que es variable, entonces yo voy a llegar por la ecuación esta que está acá. Delta S igual a S2 super 0 menos S1 super 0 menos R logaritmo de las presiones. ¿Sí? De esta ecuación, cuando yo asumo procesos isentrópicos, es que se deriva la ecuación aquella que está allá que dice PR2, PR1, P2, P1. ¿Sí? Se deriva de eso, de acá. Entonces acá está todo. ¿Sí? Entonces yo voy a calcular delta S para este proceso, que ahí ustedes ven que dice S de entrada menos S de salida, pero el delta S que yo tengo aquí es S de salida menos S de entrada. ¿Se entiende? Entonces yo acá voy a buscar S de salida menos S de entrada y el valor S lo meto negativo allá. Puedo invertir el valor. Como tú quieras. Tú igual acá cambias, ¿no? Pero ese valor tiene que entrar con signo contrario porque es invertido el proceso, ¿no? Ah, bueno, sí, al pasar al otro lado te va a quedar SS menos SE. O sea, cuando yo saque acá generada, me va a quedar flujo de masa SS menos SE. Es verdad. Y ahí sí me sale directamente el valor de allá. ¿Se entiende? ¿Ok? Este valor que está aquí, entonces, ¿qué es? Es la entropía. Esta sale a la temperatura, en este caso, la temperatura 3 sería en realidad, porque es en el cooler, ¿no? O me están pidiendo, no, me están pidiendo la generada en el compresor, es en la 2, es la 2. La 2 es la temperatura, a ver, T2 real, que es 508,37. Este sería a 508,37 Kelvin. Esta sería la T1, que es 295 Kelvin, ¿sí? Y estas son las presiones que tengo de entrada y salida. Entrada es 100 kilopascales y la salida es 500, ¿cierto? Este R que está acá sería el universal entre la masa molar, ¿sí? Y puedo utilizar la otra fórmula de arriba, pero viendo el promedio de temperaturas para ver si No debería, porque estás usando una combinación entre calores específicos constantes y variables. No debería. es más recomendable entonces El de abajo, siempre, sí, claro. Ok, ¿cuánto sale ese valor, muchachos? Sacándolo con los valores que les di ahí, saquen con el R, ¿cuánto sale delta S? ¿Delta S o...? S.
¿Cuánto sale esta S? Bueno, lo compramos aquí porque más fácil no. Para la general, realizar eso. No, yo creo que es perfecto, así que. Pero creo que no es necesario lo que quiere crear la entropía generada de cambio. Calcule aquel, por favor, que aquí está ya. ¿Cuánto sale? ¿Por qué se echó? No, es que tenemos que S2 menos S1, pero en la que lo metes ahí, tu balance es S1 menos S2. No, pero es que acuérdate que lo despejé y me queda salida menos entrada. Claro, Vamos a aproximarlo a 510. ¿Ah? 510 salido por proporcional. Necesariamente. Porque si estás haciendo todo variable, entonces me voy a meter por algo que se aproxima y ya se va a ir por aquí. ¿Cuánto da el valor de la variación de entropía, muchachos? Chicos, ¿quién tiene reclamos aquí? Del T1. Te salió la misma respuesta, pero me puso mal. Pero vuelve a yo no te puse más nada. Yo no puedo rellenar exacto. No, me pusieron mal. Ah, bueno, te pusieron más, no te puse todo. ¿Podría ser un reclamo ahora? Ahorita bajamos. Miguel, no te preocupes. Deja que resolvamos el examen y si al final tiene 100, pues bueno, te vemos. O sea, que la quien de correo se quedó dormido en un momento, pero no sé. Ahorita lo vemos. ¿Quién es ese? Como asistente. Claro, es el que solo se. Nosotros vemos los reclamos. Nosotros vemos los reclamos. La general me sale 0.0. Ajá. Chicos, ¿cuánto da esto, por favor? Nadie lo sacó. No me digan eso. Sí, pero lo que quería tener valor como para que me dieran ya por aquel y multiplicado y todo. 0.08 ¿0.0 qué? 89. Ajá. Y ahora la generada Eso por 3 partes. es 0.75 kilogramos por segundo por 0,089 kilogramos Kelvin. ¿Eso da? 0, ¿cómo? 0.06655. Ya, eso es. Y ahí terminó el 1. ¿Sí? Ahí eran 40 puntos. O el reajuste, ¿no? Un ¿Cómo principio que- eran 25. ¿Cómo que con ajuste? Claro, se ajustaron todos. ¿No escuchaste cuando dije que se eliminó una pregunta? Eliminaron la pregunta de ¿La eliminaron las tres? la de la bomba. ¿En serio? ¿Me estás diciendo que pude haber pasado al examen? Todos han podido pasar el examen, Cristian. No, sino que la 2 no la pude hacer por haber leído mal la presión. Dice exactamente lo mismo que nosotros.
O sea, en vez de 20 Hice era, exactamente lo mismo que era 200 bar en vez de 20 bar. Sí, hice Entonces a eso me podía salir todo. Y eso es lo que me fastidia. ¿Y por qué eliminaron la tercera pregunta? porque siguiente personas salieron más de la mitad de los puntos. Porque nadie la hizo siempre. Beneficio de tu lado, te bajaba, ¿no? Porque es que la caída de presión no la hay en el enfriador, no en el compresor. En el compresor. La pregunta dice en el compresor, no dice en el cooler. ¿Sí? El que se confundió con eso, obviamente la presión le daba igual y sale cero, ¿no? Pero no es así. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Sale todo bueno? Bueno. La primera, ¿Tienes 100 entonces? No, dime cuánto tienes, cuánto tienes ahí. ¿Cuánto te marcaron en la U? tenía 15. ¿Por qué 14? Ciudad 21. Vamos ahorita para allá. Vamos a hacer la segunda. Chico, ¿borró esto ya? ¿Seguro? Voy para la C, para la D y para la I. Esa es la que todos quieren, ¿no? Chicos, ¿está claro cómo se resuelve de manera isentrópica con gas ideal? ¿Seguro? ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Sí. En clase de NER, o sea, dio un método para resolverlo que es justamente eso lo trataba de hacer el H1 y el H2 se llevó el P2, y luego dio otro método. Simplemente, o sea, como es gas ideal, la energía de pecho que llega a la temperatura, también el CP, P1 menos T2, el CP, P1 menos T2, y luego el otro que es T2S, T2, y el P2 con el K. No, lo que es aquel que te sirve ya. Uno es método 1 y el otro es método 2. No puedo agarrar uno del método 1 y agarrar otro del método 2. Tú no puedes combinar, es lo que te acabo de decir allá. Allá es variable y constante. Si es variable y constante, pues el camino que elijas, por ahí te va. Es como que tú digas, mira, yo estoy no tengo en la cama. Tú vas aquí y vas allá también. Por aquí y por allá. Estoy resolviendo algo y veo que aquí esto es algo y veo que acá hay una cosa que me puede salir. No puede. Sería muy conveniente, ¿no? No, tengo la temperatura, me voy por el constante. ¿Entiendes? Chicos, ya. ¿Qué dice el famoso 2? El famoso 2. Si quiere alguien vaya pasando y dibuje el ciclo. ¿En total? El ciclo, el dibujo, pues, dibujo el dibujo.
Como lo quieras. Que quede bien, Picasso. ¿Sí? Picasso artista. Oye, está feo. Oh, he hecho una línea. Para la turbina y la bomba te viene a encontrar
tres. O sea, dentro de cada uno de los objetivos. Para la A encontrar eficiencia isentrópica y entropía generada de la turbina. La generada en teoría para ti. Los joules por kilogramo Específico. y la T igual para la bomba. Esa no me parece. Y la E te pide calor acá y acá, o sea que de ahí es que sale, y la eficiencia del ciclo. Unidades. Sí. ¿Sí? Sí. Y asumir que estos dos son adiabaticos. ¿Cuáles son? Turbina y bomba. Ok. Dale, pues. Vamos con esto. Fíjense bien, lo primero es tener las condiciones. Entonces 20 megapascal, temperatura 700. ¿Sí? Tengo la temperatura acá en 4, que es 80 y 20 megapascal. Acá en esto es 40 y 20. Y en esto es una temperatura que no la tengo y se quema por saturado a 20 kilopascales. ¿Sí? Eso es. No tengo más nada. Bien, vamos. Primer estado, definamos. Sujeto 1, vamos a definir estado. Primer estado. Esto que está acá. ¿Qué? Esto que está aquí. Y tengamos temperatura y presión, yo debo referirme a temperatura y presión para saber si realmente lo que hice aquí es verdad. ¿Ok? Ahora, si es que yo tengo nada más esto, y tengo esto, o nada más esto, entonces sí ya ahí me guío por el estado, porque voy a hacer. ¿Se entiende? Entonces, ubico estado acá. ¿Cuál es el estado? Sale líquido comprimido. ¿Sí? Como es líquido comprimido, lo que yo puedo hacer es aproximar al líquido saturado a la temperatura de trabajo. ¿Cierto o no? Ya. Por eso estaba esto acá. Solamente por eso. Siempre relacionado a la temperatura. Ah. Siempre relacionado Si yo tengo líquido comprimido, voy a darle líquido comprimido. Si hay presión, entro por presión. Pero como no tengo líquido comprimido, en este caso para la presión que me dan, que es 20 kilopascales, es muy bajita. Entonces lo que hago es buscar directamente como líquido saturado, solamente refiriendo por la temperatura. ¿Sí? No me decían que era líquido saturado, pero igual tenía Necesariamente tenía que aproximar como líquido saturado por temperatura, porque no tenía condición para hacer una tabla de líquido comprimido. ¿Sí? Ok. Esto ya lo sé. Líquido saturado @T. ¿Sí? Entonces, a 40 grados buscamos H3. H3 @40 grados como líquido saturado. ¿Cuánto? 167. ¿Coma cuánto, mayor? 57. 5,7. Listo. Bien, correcto. Voy. Chicos, con esta presión y con vapor saturado, ¿qué puedo hallar? ¿Ah? ¿Cuál H2? 2609.7. 2000. 609.7. Este ya está claro que es H2 real, ¿cierto? ¿Sí? Este es H2 real. Bien, y acá, con este que está acá, ¿qué me da con esto? ¿Cuál es el estado? 20 megapascales y 80 grados Celsius. ¿Cuál es el estado? ¿Qué caso? Pesado para ¿Sal? ¿Qué me falta? eso es algo que líquido comprimido. ¿Ah? Una bomba, sale líquido. Pero busca el estado. Olvídate de lo que está aquí, busca el estado. Define el estado.
Líquido comprimido. Sale líquido comprimido. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Sale líquido comprimido. ¿Por dónde te vas? A la tabla así. Puedes buscar como líquido comprimido ahí, creo que la presión está, ¿no? Sí. Ok, entonces vas a la tabla 5 directamente en condición real. Tabla de líquido comprimido y ahí sí entran por presión y temperatura. Están las dos condiciones, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto da el valor de H? El doble H de bomba te da 350.8. 300. 350.8. Correcto. Ok, 350.8. De momento todo va bien. Tenemos todo, ¿cierto? ¿Sí? Podemos hallar todas las cosas de manera real, pero nos falta de manera ideal. Ahora, de manera ideal, para que no se confundan, yo lo voy a copiar en rojo. ¿Sí? Voy a utilizar el rojo. Para que sepan que estoy buscando de forma ideal. ¿Cuáles son los dispositivos que puedo tener de manera isentrópica? Acá. Turbina y bomba. Con turbina y bomba. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a asumir acá que la S1 va a ser igual a la S2. Y voy a buscar a este dato, voy a buscar S1. ¿Cuánto sale S1 a esa condición de 20 megapascales y 700 grados Celsius como vapor sobrecalentado? 6. 92, ¿qué? Ya, así nada más, Rodrigo. 92, 24. 6,7993. Sí, a mí me salió 6.7993. 6,7993. ¿Dónde está buscando tú, Rodrigo? 6, ¿qué? 799. 3. ¿Sí? ¿Está bien? Ajá, muchachos. Esto es clave. Voy a buscar H2S. ¿Cómo busco H2S? Saco tu valor de S1. O sea, vas a la tabla. Aquí el tabla. A la primerita. Donde está la lección. Ajá. Y por. Utilizo la misma presión con S1. S1 es igual a S2S. Sí, claro. Ah, 6 No, ningún S2S. Hay como que es. Ningún S2S. Si yo digo que S1 es igual a S2 es porque estamos hablando de isentropía. Y ahí no tengo que definir qué es S2S porque no existe una S2 real isentrópica. No existe. ¿Entiendes? ¿Ok? O sea, haces S2, pero es que tú estás planteando ahí que es isentropía. Si es verdad, existe una entropía para tu estado 2 real. Pero en este caso tú estás asumiendo que es isentrópico. Como es isentrópico, bueno, S1 es S2 que o sea, en la mente sería así, es isentrópico, ¿no? Entonces, lo que tienes ahí, dale que sea el mezcla líquido, vapor, que ahí puedes calcular. Fijamos estado ideal a la salida de la turbina, ¿sí? Tengo presión 20 kilopascales. Tengo S1 igual a S2 igual a 6,7993 kilojoules, kilogramos Kelvin. Entro a tabla con esta presión y comparo S con SF y SG. La comparo con esa. Sale calidad. Te sale que, ¿Verdad? que la calidad. Me da que es mezcla, entonces me dice mezcla bifásica. La calidad te va a ser 0.82. ¿Sí? Saco la calidad. ¿Cómo saco la calidad? Bueno, S2 menos SF entre SFG, que va a ser igual a ¿quién? A X, ¿cierto? ¿Sí? Estos datos los busco en tabla, este dato y este dato los busco en tabla. ¿A qué? A presión de 20, ¿cierto? No he definido, o sea, aquí definí que era mezcla bifásica, pero el que dijo, ojo, el que dijo aquí, S1 igual a S2, ¿es vapor saturado? Está frito. Porque asumió la condición real.
¿Entiendes? ¿Sí? Ajá. ¿Cuánto sale la X? O sea, la condición ideal es vapor saturado, pero la real no lo es. Claro, exactamente. La real es vapor saturado, la ideal no. ¿089 qué? 8436. 08436. ¿Seguro? No ir al revés, profesor, que la ideal es vapor saturado y la real no. En una turbina tú no puedes tener agua. O sea, si una turbina real saliera mezcla, se daña. Ajá. Tengo esto. ¿Qué puedo buscar con esto? H2S, ¿cierto? H2S va a ser igual a HF más X por HFG igual a esa 20 kilopascal. ¿Cuánto da H2S? Muchachos, búsquenla por favor. ¿Ah? ¿La sacaste, Mayo? 2000. 37. 37. Bueno, 37 aquí. Ajá, listo, tengo H2S. Pregunto, al tener H2S yo puedo buscar también la temperatura si quisiera. ¿Se entiende? ¿Sí? Yo pudiera buscar la temperatura si quisiera. Pero ahí, fíjense, ahí hay una diferencia bastante notable, ¿cierto? Entre estos dos. ¿Lo ves? 2609 y aquí 2232. ¿Ya? Voy. ¿A qué vamos ahora? Nos falta cuál estado ideal. El de la bomba, ¿cierto? Ya va, nos falta el de la bomba. Vamos a sacar todos los estados primero. Una vez que tengan todos los estados, empiezan a calcular dispositivo por dispositivo. Entonces, otra vez, fijamos estado ideal a la salida de la bomba. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que el trabajo de la bomba, el trabajo isentrópico de la bomba es igual al volumen específico por la variación de las presiones, ¿cierto? ¿Es necesario hacer eso? ¿No podrías hacerlo solo con la variación de entropía? Es que es más fácil dice por ahí, mucho más rápido. Tiene las dos presiones, ¿qué vamos a buscar? El volumen específico a la entrada, lo que buscar. O sea, búsqueme este volumen específico aquí. Volumen específico 3 a 40 grados Celsius. ¿Cuánto es ese volumen específico? 1.0078 por 10 a la menos 3, ¿qué? Metros cúbicos kilogramos, ¿cierto? Ok, tengo eso, saco 1,0078 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por kilogramo por la diferencia de presiones, que en este caso es 20 megapascal menos 20, que sería 19.980, ¿no? Kilopascal, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale eso? Es el trabajo ideal. Sí. Ese es el trabajo ideal, claro. ¿Cuánto sale? Te sale 20.14. 20. Punto 3. No, punto 20.1358. Bueno, 20.13 kilojoule kilogramos, ¿cierto? Ese es el trabajo. Ahora con eso, salud, con eso busco H, en este caso H4S, ¿cierto? La salida cambiada. Digo, bueno, mira, la bomba, por otro lado, es así. H4S menos H3. ¿Sí? Entonces, H4S va a ser igual al trabajo isentrópico más H3. Eso es 20,13 más H3 que ya lo había calculado allá, que no cambiaba, que es 117,56. Sería 14, no, perdón.
20.13 más 167,57 kilojoule kilogramos, ¿cierto? ¿Cuánto da esto? Eso tu trabajo te da 187.7, ¿no? Sí, algo así. SH4S. Y ya tengo todo, pues ya está hecho el ejercicio. Ya. ¿No? Eso es todo el ejercicio. Eso era lo más difícil que había que hacer. Y ahora empiezan a sacar todas las relaciones. Ah, bueno, mira, eficiencia de la turbina. ¿Qué es eficiencia de la turbina? Voy a hacerlo ya. ¿Qué es eficiencia de la turbina? La eficiencia de la turbina es el trabajo real sobre el trabajo ideal. El trabajo real, ¿cuál es? Turbina es H2 menos H1, ¿cierto? A ver. No, H1 menos H2. Da igual, o sea, total de que. Sí, claro, está lo mismo. H1 menos H2 y acá H1 menos H2S. ¿Sí? Tengo todo esto, ¿cierto? ¿Cuánto sale? ¿Ah? 76,44. Recuerda que todos los datos ya los busqué allá. 76,44%. ¿Ok? Saco también eficiencia de la bomba de una vez. Es WS sobre WA. ¿Esto es qué? En la bomba sería H4 menos H3 entre H4S. H4S menos H3 entre H4 menos H3. ¿Sí? ¿Cuánto sale? 11.035. 11. 11.035. Ajá. Puedo hallar los calores si quiero de una vez. Calor de entrada. ¿Cómo sería el calor de entrada? De forma real, obviamente. Sería H1 menos H4. ¿Sí? Calor de entrada es H1 menos H4. ¿Cuánto es calor de salida? Calor de salida es H2 menos H3. Pero no es negativo, no importa, yo no estoy definiendo en este caso convención de signo, yo sé ya que es de salida. Entonces lo que quiero es que los valores salgan, o sea, el módulo salga positivo, ¿cierto? Profe, pero entonces está midiendo el calor, como que un calor específico, así, kilojoule sobre kilogramo. Claro, es que lo pedíamos en eso, ¿no? No pedíamos que buscaran flujo de masa ni nada. Si le fuesen dado tiempo y le fuesen dado un flujo volumétrico, una cosa, bueno, por ahí de repente sí pueden sacarlo, ¿no? Ah, ¿cuánto sale esto? ¿Cuánto sale esto? 1442. El primero, Marjorie. Sí, la turbina. No, aquí. Por Este. ley, 2442,3. ¿Coma 3? 13. ¿Y este? Más grande menos más pequeño, punto. Ya. O sea, quiero módulos, ¿no? O sea, lo que tú tienes que entender aquí es que este entra y este sale. Este es turbina, ¿verdad? Turbina, el primero. ¿Qué es turbina? Esto es la de turbina y esta es la bomba, correcto, sí. 2442. Ajá. ¿Cuánto da este? 1.3. ¿Cuánto? Ese da 2442.3. Ajá, ¿y este? Lo mismo. Ah, ya. No, o sea, este es acá abajo y el de arriba. Ah, este es el de abajo. Yo decía, da cero. La eficiencia es cero. Vale, la eficiencia salió bastante baja en la bomba. Ese es 3.458. ¿3.000? 458.2. Punto 2. Ajá, y ahora el trabajo neto, ¿qué es el trabajo neto? El trabajo neto Es 1 más
puede ser el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba, pero si no lo quiero sacar así, lo saco con los calores porque lo saqué real. Entonces calor real de entrada menos calor real de salida, es la misma cosa, da exactamente igual. Este menos este, ¿cuánto sale? Trabajo neto es igual a calor de... No he visto eso. Es lo mismo, Picasso. Todo está en función de las entalpías, es la misma cosa. ¿Sí? ¿Cuánto? 1016. ¿Cómo? No, 1016. 16.07. 15.9. Ajá, ¿cuánto sale la eficiencia del ciclo? Es trabajo neto sobre el calor de entrada. ¿Sí? Fíjense bien, si yo fuese trabajado esto con las de S, me da un trabajo neto isentrópico y me da una eficiencia de ciclo ideal, ¿se entiende? Pero yo estoy calculando todo acá con las reales, por ende la eficiencia de ciclo que estoy calculando es eficiencia real. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Cuánto da? 29, ¿cómo? 37. Ya. ¿Qué más me pedían? Entropía Me generada. piden las generadas. Las generadas en los... ¿Ah? Chicos, En la me piden las generadas en bomba y la... bomba y turbina. Bomba y turbina. Generadas en bomba y turbina. ¿Sí? ¿Cómo va a ser eso? O sea, turbina y bomba ambos son estacionarios, ¿cierto? ¿Sí o no? Estacionario, ¿qué? Generada en la turbina. Hago estacionario, ¿sí? Hay un flujo de masa que entra, pero en este caso no me importa, porque no lo estoy asumiendo, ¿sí? Solamente digo entropía de entrada menos entropía de salida. Son adiabáticos, ¿cierto? ¿Ah? Más la generación. ¿Sí? Esta generación de la turbina. ¿Sí? Más nada. Con calores variables. Es salida menos entrada. No se multiplica por masa, flujo de masa. Pero es que no me dan flujo de masa. Y no hay flujo de masa realmente. Pero no me... ¿Ah? Sale, me la piden en kilojoule, kilogramos Kelvin, ¿no? Es específica. O sea que... Esto es tabla, más nada. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida de la turbina? La real. Vapor saturado. O sea, acá. Esta que está acá. Bajo esta condición busquen S2. Y bajo esta condición ya tenemos S1. Pero S2 es diferente. ¿Cuánto sale este S2, muchachos? ¿Ah? Con ese 2 quizás para que no la hagas generada, ¿no? Dime. Con eso que quizás para que no la generada. Claro, sí. Ajá, y en la bomba. En la bomba acá. Saquen ese 4 en la de líquido comprimido a 80 y 20. Sale 0.49. 49 qué? ¿Seguro? 48. No, 49 a 48. 48 no es 9. 49. Ok. ¿Ya teníamos ese? Ah, acá no buscamos ese. Busquen ese 1 aquí. Busquen acá ese 3. 40 Celsius. ¿Cuánto da? ¿0? Pero ya. Allá sale eso que está ahí. Eso que está acá. ¿Qué es la diferencia en este caso de lo de la turbina? No está mal, está mal. Sí, yo vi la todo lo que... Este valor. ¿Cuánto sale ese? Ya va. Ah, en la S4 hay que cambiar.
1.0624. El balance de la turbina es ese, para que es generada. Y el balance de la bomba va a ser idéntico. Idénticamente igual. O sea, es el balance más fácil que han hecho ustedes aquí, creo yo. O sea, no hay masa, no hay flujo de masa, no hay calor, no hay nada. Una pregunta, ¿cómo? ¿Ah? O sea, hay un flujo de masa, pero en este caso yo lo divido entre la ecuación y queda todo específico, ¿no? Profe, ¿cómo sacaste el N del ciclo? Con el trabajo neto sobre el calor entrante. El trabajo neto, ¿cómo lo sacaste? Tú puedes calcular el trabajo de la turbina y el trabajo de la bomba, salud y restas su trabajo. O puedes calcular los calores como los calculé y lo que haces es restar los calores. Y ya. El trabajo de la turbina. El trabajo neto son la resta de los calores o la resta de los trabajos. Y sobre calor. Entrada, ese es el. Claro, porque es foco caliente. Fuego caliente. O sea, es el calor que utiliza el ciclo para generar trabajo en este caso. Sí. Y lo demás, lo que no se genera como trabajo se pierde, se puede. ¿Entiendes? ¿Sí? Ahí está, muchachos. O sea, yo creo que ese estaba más fácil que el primero, que el profesor dijo todo. Estaba más fácil. El primero. Era más fácil este que el primero. El 3-1. Todo era fijar esta. Ah, que me pregunta uno. Esta pregunta 2 era más fácil que la pregunta 1. Era pura tabla. No, el examen este estaba más difícil que uno, evidentemente. Pero el segundo ejercicio era más fácil que el primero. Como O sea, porque el primero te podías confundir con la caloría de ciclo constante variable. Y el tercero estaba bien bien. No importa. Vaya a comer, yo también voy a comer y a las 2 que quieran y esa otra.